Muy buenas noches, profe Freddy. Mi nombre es Mateo Guzmán. Soy el número de lista 17, por lo que me ha tocado este ejercicio sobre la ley de Ohm. Como podemos observar, me ha tocado este ejercicio en el que hay que resolver la resistencia total o equivalente. Esa vamos a sacarla acá en el último proceso cuando resolvamos todo esto de aquí. También vamos a ver la intensidad total. También podemos ver que tenemos que sacar la intensidad parcial, que es de todas las resistencias por parte de esta, de la resistencia 4, de esta de aquí, de esta resistencia y esta de aquí. También vemos que tenemos que sacar los voltajes parciales de cada resistencia. Los voltajes parciales es reduciendo esto de aquí y una sola resistencia en total. Nos tiene que quedar como acá. Primero tenemos que resolver este circuito de aquí, que es la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La resistencia 1 vale 2 ohmios, la resistencia 2 vale 6 ohmios y la resistencia 3 vale 3 ohmios. Aquí tenemos que utilizar la fórmula que ya después lo vamos a ver resolviendo, que es 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 6 ohmios y más 1 sobre 3 ohmios. Y después de haber resolvido este mini circuito nos vamos a tener así, y como siguiente paso vamos a tener que resolver este circuito pequeño de aquí que está en paralelo. El mismo proceso que hicimos acá para sacar la resistencia 10 vamos a utilizar aquí, que sería 1 sobre resistencia 8 y más 1 sobre resistencia 6. Y después de haber resuelto este procedimiento de aquí, nos va a quedar el ejercicio ya planteado acá abajo para poder utilizar nuestras fórmulas. Como podemos observar, ya dando la vuelta al papelógrafo para ver el ejercicio ya resuelto, podemos observar también este pequeño triángulo que nos puede ayudar para resolver todito el ejercicio, que es el voltaje. El voltaje sería igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad sería igual al voltaje por la resistencia. Y la resistencia sería igual al voltaje sobre la intensidad. Como ya les expliqué, aquí para cuando sacamos la resistencia número 10, usamos la fórmula que es 1 sobre 2 más 1 sobre 6 y más 1 sobre 3, que este sería la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, que nos sacaría el resultado de 1 ohm. Y para sacar la resistencia 11, como ya había explicado, usamos 1 sobre 24 más 1 sobre 12, que este sería las intensidades que ya vimos anteriormente, que nos darían la respuesta de 8 ohms. Para poder sacar la resistencia total, tendríamos que sumar todas las resistencias que estaban en el circuito anterior, que sería la resistencia número 10, más la resistencia número 4, más la resistencia número 5, más la resistencia 11 y la resistencia número 7. La resistencia 11 y resistencia 10 ya calculamos acá arriba. Entonces la resistencia total sería igual a 1 ohm más 5 ohms más 5 ohms más 8 ohms más 4 ohms, y nos haría una respuesta de 23 ohms. Acá la intensidad usando la fórmula que ya vimos. Ya, como ya expliqué, aquí sacamos la fórmula de la intensidad basándonos en este pequeño triángulo. Sacamos el voltaje total que nos dio en todo el circuito más la resistencia que ya la sacamos acá, la resistencia total. Nos sale un resultado de 0,26 amperios la intensidad. Y como el último circuito nos salió en serie, nos dice que un circuito en serie la intensidad va a ser la misma. Por eso aquí tenemos la intensidad en los 5 puntos, que es 0,26 amperios. Aquí en los voltajes tenemos que multiplicar la intensidad que ya sacamos recientemente por las resistencias de cada punto, que es 5 ohmios, 0,26 por 5 ohmios, y para el voltaje 4. El voltaje 5 sale 0,26 amperios por 5 ohms,
el voltaje 7 0.26 amperios por 4 ohms y el voltaje 10 0.26 amperios por 1 ohm, el voltaje 11 0.26 amperios por 8 ohms. Como ya observamos, sacando las respuestas de los voltajes, podemos observar aquí ya sale 0.26 el voltaje 4, el voltaje 5 sale 0.26, el voltaje 4 sale 1.3, el voltaje 5 sale 1.3, el voltaje 7 sale 1.4. Y aquí, para poder sacar las intensidades de cada punto, tenemos que basarnos también en el pequeño triángulo que ya habíamos visto, que es voltaje sobre la resistencia. Aquí el voltaje ponemos 0.26 sobre 2 ohms, nos saldría igual a 0.17 amperios. La intensidad 2 tenemos que hacer el mismo voltaje sobre la resistencia, que sería 6 ohms, que nos sale un total de 0.43 amperios. En la intensidad 3 tenemos que poner 0.26 sobre 3 ohms, nos sale igual a 0.87 amperios. La intensidad 6 tenemos que poner 2.86 sobre 24 ohms, que nos sale un total de 0.87 amperios. En la intensidad 8 tenemos que sacar 2.08 sobre 2 ohms y nos sale un total de 0.17. Y así estaría resuelto mi ejercicio número 17.